todo vemos, lo que pasa es que ahora todo el mundo habla un poquito Chávez. Micaela, sí, para conversar no le den la espalda a nadie, no pueden ya. Por favor, nadie le da la espalda a nadie, porque si no, ¿cómo vamos a conversar? Abre el círculo y también porque hay que conversar entre todos. Ojo, y hay que estar activos, Ahí está bien. Ahí está bien, perfecto, porque ahí está, porque ahí está. No, ya tú estás detrás de ella, no puedes, por regresa ella, Karina. Chipana, Sofía, ahí está, si no ya le da la espalda Ahora sí, si no, no podemos conversar, ¿no? Listo, bien. Entonces, hemos dicho que siempre van a haber casos clínicos y cada vez que hay un caso clínico, entonces nos ponemos en esa misma posición. Y entonces vamos hablando, cada uno va a hacer su intervención. Comenzamos por aquí. A ver, la vez pasada, ¿por dónde comenzamos? ¿Por aquí o por allá? Porque la vez pasada hubo otro caso clínico. Muy virtual, Dios mío, qué va, ay Dios santo, qué terrible. Con esto de que fue virtual, ustedes han pasado siempre virtual, ¿no? Porque luego un caso ha sido virtual, ¿no? Y el otro también. Primero, ¿no? Este es el segundo. Ya, entonces vamos a comenzar ahora por acá, pues, ¿ya? La próxima vez, o sea, guarden esa secuencia. Entonces la próxima vez comenzamos por acá. Ahora comenzamos por ahí, entonces, Arevalo, Estefano. Entonces, ¿de qué se trata el caso? ¿Qué es lo más importante? Se ha hecho una clase de teoría y creo que en la clase de teoría les dije, van a revisar un caso clínico, me parece haberles dicho, ¿no? Ya, ¿qué te parece? Es que explica sobre el crecimiento de la actividad del intestino. Ya, ¿cómo es eso? A ver, ¿por qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué significa ese sobrecrecimiento? Bueno, sí que Si alguien quiere intervenir, interviene. Creo que falla, cuando hay un sobrecrecimiento, creo que falla, por ejemplo, enzimas pancreáticas, porque inhibe el crecimiento bacteriano. Esas enzimas pancreáticas y que produce el intestino no están funcionando y entonces va a originar este síndrome. En este caso, ¿por qué? Normalmente la secuencia es así, pero ahora voy a preguntar, ¿cuál sería la causa de por qué en esta paciente se está presentando este síndrome de sobrepoblación bacteriana? Ojo, normalmente hemos dicho en la clase teórica que la microbiota está fundamentalmente en el intestino grueso, pero acá se ha encontrado en el intestino delgado. Entonces eso ya no es normal. Ahora, ¿cuál sería la causa en esta paciente, sobre todo que es una paciente crónica que dice que de hace 3 años tiene este asunto? ¿Alguien puede postular algo? A ver, vamos a ver. Pero puede ser por la pérdida de su esposo, por el estrés que ella pasó y que eso afectó lo que es el eje cerebro-intestino. Y sí, ¿cómo sería esa afectación? Sí, eso puede haber sido un desencadenante en una paciente que ya de por sí era ansiosa, ¿no? Porque la paciente es ansiosa. ¿De qué manera? Fisiológicamente, eso lo... Bueno, porque yo entendí lo que quisiera alterar un eje hipotálamo adrenal y esto sí lo que quisiera liberar mayor cantidad de testosterona y activar el sistema nervioso simpático. También disminuía lo que era la activación vagal. El estrés activa el sistema nervioso simpático, exactamente, eso es correcto. ¿Y de qué manera entonces esto ha alterado a una paciente? Bueno, se sumaban otras causas también, pero lo que hacía era causar lo que era una hipomotilidad. Y esta hipomotilidad lo que hacía era que en sí como que se perdiera lo que era la capacidad de limpieza que tenía en sí lo que es el intestino y generara lo que es la proliferación de estas bacterias, que es el SIB. Demasiada hipomotilidad, ¿no? Muy poco movimiento,
Se disminuye el peristaltismo, porque ya hemos dicho que el simpático disminuye el peristaltismo, disminuye las secreciones, claro. También hay una disminución de secreciones, ¿no? Pero aquí el componente simpático es importante, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, Julio Yoya? Bueno, la causa de los gases podría ser a causa de la presencia de la lactulosa, que es un carbohidrato del cual las bacterias pueden procesarla y generar unos gases como hidrógeno amoníaco, y eso puede causar ese problema que tenía. Si vamos a lo. Están postulando que esta paciente sea, como habíamos dicho antes, en algún momento dijimos en la teoría, intolerante a la lactosa. Lactulosa decía, me parece. Ya. ¿Qué dice ahí respecto a la lactulosa? ¿Qué dice ahí? ¿Puedes repetirlo? ¿Qué dice? Sí. Es un test. Es un test. Ya. Sí. ¿Qué dice? ¿En qué consiste el test? ¿Por qué estás diciendo? O sea, sí. Y al luego de revisar toda la documentación clínica de la paciente, se propuso la realización del test de lactulosa, que mostró la elevación del hidrógeno aspirado a más de 20 por ppm a partir de los 50 minutos, evidenciando la presencia de sobrecrecimiento bacteriano. Ya, entonces, ¿tú qué estás diciendo sobre este test? Al haber una presencia de lactulosa, eso podría explicar por qué hay más proliferación bacteriana y de gases. Ahí está levantando la mano Chávez. Y también está levantando la mano. Eso es bueno, ¿no? A ver, ¿tú quieres explicarlo? Sí, bueno, lo que A ver, muy bien, eso es bueno, explícalo. Bueno, lo que pasa es que estas bacterias que crecían anormalmente en el intestino delgado tenían la característica que fermentaban la lactulosa, y con esto producía ciertos gases como el hidrógeno y el metano. Esto le daba característica al paciente que podía tener estos eructos de mal aliento, estos gases. Es el test de la lactulosa, ¿no? Entonces es correcto, el test se analiza de esa manera, ¿no? Al paciente se le hace el test y se descubre la presencia entonces de un aumento en la fermentación, que normalmente no debería haber, pero al haber tantas bacterias, el test sale positivo, porque no siempre sale positivo, ¿no? A eso se refiere. ¿Algo más querías agregar, que levantaste la mano? Bueno, en sí eso, pero eso se le hace previo a que a anteriores pruebas estaba saliendo negativo, entonces empiezan a sospechar. Sí, porque esto tiene 3 años, ¿no? Sí. Y entonces al principio se piensa que solamente es la parte emotiva, ¿no? Es más, se le hace un tratamiento psicológico, porque es cierto que la paciente es ansiosa, es cierto. Entonces todo apuntaba a la ansiedad solamente, ¿no? Y se hablaba del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso autonómico, y se le daba tratamiento para disminuir la ansiedad de alguna manera, pero esto no iba bien. Por eso es que al final se le hace, a eso te refieres, ¿no? Sí. Entonces, explica esto. Se le dio rifaximirina, entonces eso hizo de que en 14 días le haga desaparecer. Entonces, para comprobar, recién se le aplica el test de lactulosa, y según el diagnóstico de los 50 minutos, se le da el diagnóstico de que tenía celiaquía, que es algo prácticamente genético. Es algo genético que en sí se da, me parece, a lo que estaba estudiando aparte, un 20-30% de la población, pero lo que ella ya había sufrido ya era una prueba positiva de acuerdo a todo lo que se había hecho. Es una prueba francamente positiva, ¿no? Pero que se la detectan al final de todo lo que han hecho, después de 3 años, ¿no? Sí. Entonces ahí se explica por qué la paciente no iba bien con todos los tratamientos anteriores, que se le ha hecho de todo, ¿no? Sí. Hasta que descubren este síndrome de sobrepoblación bacteriana en el intestino delgado, ¿no?
Y el diagnóstico lo hacen por el test de la lactulosa, ¿no? Eso es lo que está. Y a último, ¿no? Al final, entonces deciden tratar, ¿no? Diablo Morales, ¿qué más? Sofía Chipán. El test de la lactulosa se realiza se usa la lactulosa porque el cuerpo no va a poder digerir la lactulosa, o sea, pasa de frente al intestino grueso. Entonces se supone que después de aproximadamente 90 minutos recién debería haber este levantamiento de hidrógeno de menos de 20 partes por millón, pero lo que se presenta en el caso es de que a los 50 minutos había más de 20 partes por millón y como fue en un tiempo corto, se deduce que fue en el intestino delgado, donde no debía haber este crecimiento en exceso bacteriano, porque no hay la microbiota. Entonces esto se confiere a la motilidad, tal vez el daño que hubo en la motilidad o en la alteración que hubo en la motilidad. Entonces hubo un ascenso de la microbiota del intestino grueso al intestino delgado. ¿Está de acuerdo Mesahuanca, Rocío, ¿está de acuerdo con lo que ha dicho? Van a estar atentos a lo que dice cada compañero, porque esto es una especie de, justamente así son las reuniones clínicas que hacen los médicos. Si una paciente está grave en el hospital, todos los médicos nos reunimos, eso se llama junta de médicos, ¿no? Reuniones clínicas, porque el paciente está gravísimo, entonces uno dice, pero le podemos aplicar este tratamiento, porque yo he leído en la revista que esto está yendo bien. Nos ponemos de acuerdo, eso es conversar, repito, igual estamos haciendo acá. Entonces, todo el mundo tiene que estar atento a lo que dice su compañero, por eso es que acá levantaron la mano, un momentito, yo quiero explicar esto mejor porque yo lo conozco mejor. Listo, muy bien. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho tu compañera? Sí, doctora, como dice mi compañera, esas bacterias por lo general fermentaban en la lactulosa, pero como llega tarde a nivel del colon, esto provocaba una tardía excreción del aire respirado, lo que se botaba mediante el aliento, mejor dicho, mediante la expiración. Y en este caso, explicó tu compañera cómo es. ¿Cómo? En este caso específicamente, Sofía, ¿no? Uh-huh. Sofía Chipana lo ha explicado. ¿Qué ibas a decir? Tienen que estar atentos. Los casos clínicos son así, tienen que estar atentos a lo que diga su compañero, porque puede ser que su compañero esté en lo correcto, como lo ha explicado bien, ella lo ha entendido bien, y lo ha explicado, o sea, y ha dicho una verdad muy buena. No sé si todos los demás la han escuchado, ha hecho lo correcto, ¿no? Ha explicado el test de la lactulosa, cómo es que sale positivo en esta paciente. ¿Podrías volverlo a explicar para que lo escuche tu compañera? Claro, la lactulosa, como no puede ser ni absorbida ni digerida por el intestino delgado, va a pasar de frente al intestino grueso, donde está la microbiota y donde se va a fermentar. Normalmente el test se usa, el test debería reaccionar después de los 90 minutos y debería ser de menos 20 partes por millón. Pero lo que sucede en el caso es que sucedió a los 50 minutos y fue más de 20 partes por millón. Entonces esto indica que la microbiota ascendió al intestino delgado, siendo esto un caso extraño, ¿no? Algo que no debería suceder. Bien. Lo he explicado bien, ¿no? Ahora entendieron cómo es que el test sale positivo y por qué sale positivo y hacen el diagnóstico cerrado, ¿no? No, este es un test positivo. Por eso hacen el diagnóstico de sobrepoblación bacteriana, porque volvemos a repetir, la microbiota normalmente está en el intestino grueso, ¿no? Pero aquí se ha ido al intestino delgado, ¿no? ¿Y por qué se habrá ido al intestino delgado? Es otra pregunta que los que todavía no han intervenido pueden contestar, y cualquiera, porque podemos volver a hacer, ¿y por qué será? ¿Cuál es la razón? Pero bueno, la pregunta queda aquí en la mesa y aquella persona, aquel alumno que contesta, obviamente va ganando puntos durante todo esto. Esa es la idea, de que ustedes, ¿ya? Bien, ¿qué más, Mesahuanca?
ahora sí todos van a estar atentos. ¿Qué más? Ella, bueno, como mencionó mi compañera, el, es, El té de la lactulosa, ¿te refieres a eso? sí, Ok. el té de la lactulosa, llega al intestino delgado, lo cual no es normal, por así decirlo. ¿Qué más ya ella lo explicó bien, qué más del conversatorio? ¿Qué es lo que Ya. te ha llamado la atención? ¿Qué más puedes agregar? ¿Algo más? Yo creo que o sea, el hecho de que la fermentación se haya dado en un tiempo tardío, lo característico de la expiración que genera esta fermentación de la lactosa también se haya dado de una forma tardía, y es por ello que se diagnosticó de una forma tardía también el síndrome de SIBO. Preguntó sobre por qué la bacteria llegaba al intestino delgado. Hay una sobreproducción de bacterias y esa reproducción. ¿Por qué la sobreproducción? Justamente estamos pensando, ¿por qué? ¿Por qué? Doctor. Esto es interesante, un No, segundito, sumamente interesante, ¿sí? Quizás eso era esa reproducción, solo que sabía por qué la siempre. Emily, justamente para eso es que estamos analizando el caso, justo para eso, qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Ya, sí, ahorita vamos a dar la oportunidad. Si ahorita de nuevo otra, que hablen todos, Romina, ¿no? Porque ya ha hablado, Chávez. ya ha hablado Chávez, ¿no? Romina, Chávez, Micaela y habló. Romina, todos van a hablar y luego hacemos otra ronda. Lógico, hacemos otra ronda. Romina, no le escuchaba a Romina, por eso le digo a ella, Romina y luego Vera. Yo quería hablar acerca de Otro punto, claro que sí, o sea, para eso ustedes tienen abierto todo el diálogo. Sí, También cuéntanos. se menciona que las pacientes presentan diarreas como explosivas, por ejemplo, y tienen como un predominio matutino o postprandial, que significa que es después de comer. Y eso puede darse porque el reflejo gastrocólico está, por así decirlo, muy sensible, o sea, muy hiperactivo, lo que produce que está mediado por la gastrina y la motilina, realmente. Y también menciona que presenta dolor, y ese dolor se desvanece después de que la paciente defeca, justamente porque el intestino ya no está, por así decirlo, hinchado, y cuando ya no está hinchado ya no está estimulado. Es bien interesante porque lo que está diciendo ella es correcto. Este intestino o colon irritable, como se le llama, justamente la persona pone la característica de que defeca después de los alimentos. Después del desayuno, esta persona defeca 1 y hasta 2 veces. Esto es bien terrible, ¿eh? Esto no es poca cosa. Yo tengo una colega, esto es horrible. ¿Por qué? Porque la paciente toma desayuno y es el momento en que todo el mundo se va a trabajar. Pero le llama al baño, problema. Algunas personas prefieren no tomar desayuno y llegar al trabajo y luego, pero el trabajo es otro problema porque están 1 hora afuera sentadas en el baño, que son 2 o 3 veces después del desayuno. Pero ¿y por qué será esto que fundamentalmente después no estás mencionando, tú estás yendo por ahí, ¿no? Porque estás hablando de la motilina, es correcto porque la motilina aumenta la motilidad intestinal. La gastrina también la aumenta, es correcto lo que estás diciendo, Romina. Y es correcto, y en esta paciente se dan estas cosas, ¿no? Porque obviamente si va al baño rápidamente y después de que come, ¿por qué será? Claro, porque se aumenta, ya dijiste, ¿no? La motilina y la gastrina se han aumentado. ¿Y por qué se habrá aumentado la motilina y la gastrina? Justamente por el reflejo. ¿Por qué? Por el reflejo gastrocólico. Sí. Por el reflejo. Esa es la respuesta. ¿Por qué?
ya ahí no está interviniendo tanto, ahí ya no es el estrés, ¿no? Sino que es la llegada del alimento, ojo. Esta paciente es ansiosa, hace 3 años tuvo ese problema con el esposo. Eso causó, obviamente, una disminución, por ahí lo dijeron, ¿no? Una disminución de la motilidad intestinal, porque el simpático causa disminución hace 3 años, hace 2 años. Sí, pero ahora estamos, en este momento, esta paciente ya está alternando, no con épocas de estreñimiento, ni hiposecreción, como lo han mencionado hace un momento, pero aquí por reflejo, cuando la comida llega, ¿no?, al aparato gastrointestinal, al esófago y al estómago, ya habíamos dicho, se desencadenaba una serie de reflejos. Siempre hemos dicho, basta que una fibra muscular se active para que la demás se encadena, ¿no? Se activa uno tras otro, en cadena se activan todos los reflejos. Entonces, es por el factor mecánico. Está llegando el alimento, se aumenta, ¿no? Ahí ya no es el factor tanto netamente estrés, sino que el factor mecánico está llegando y está produciendo estos reflejos que son vagovagales también, ¿no? Sobre todo esos reflejos en la última porción del intestino grueso, estamos hablando del sigmoides, estamos hablando del recto, son reflejos vagovagales, ¿no? Entonces, ahí es la llegada del alimento, ¿no?, que está estimulando estos reflejos. Es importante lo que ha dicho su compañero. Eso es en este momento, porque la paciente desde hace 3 años está arrastrando un montón de cosas. Muy bien. ¿Qué más, Vera? Entonces, es cierto, es correcto lo que has dicho, es correcto, ¿no? Por los reflejos. Porque basta que se active una fibra para que la demás se active. Bien, ¿qué más, Vera? Pero también por el aumento de la microbiota intestinal ya en el duodeno, esto va a ser como una alteración en la mucosa intestinal, ya que las bacterias normalmente se nutren de ciertos nutrientes o bueno, en esa ocasión van a absorberla con la vitamina B12. Y entonces esto es como que va a hacer una alteración en la absorción de grasas, de proteínas, y también se podría explicar esto como la diarrea acuosa. ¿Alguien puede explicar por qué la diarrea acuosa, más líquida que otra cosa, ¿no? O sea, ¿por qué se presenta una diarrea acuosa? Porque teóricamente las heces tienen que tener una consistencia semisólida, ¿no? ¿Alguien tiene una idea de por qué son las diarreas acuosas? ¿Alguno de ustedes? Se altera la absorción de líquidos, ¿Se altera? la absorción de agua, ¿Y por qué? porque yo recuerdo que en el intestino grueso el agua se absorbía también con la presencia de sodio, pero en este caso se alteraría también la presencia de sodio para la absorción de agua en el intestino grueso. Claro. ¿Pero qué te explica una diarrea acuosa, líquida fundamentalmente? Eso es alterado y no se absorbe adecuadamente la cantidad de agua. Sí, es correcto, no se absorbe. ¿Por qué no se absorbe? Llega a la conclusión que ya te falta poquito. ¿Por qué no se absorbe? No hay presencia de sodio. No. Por las bacterias que están en el intestino. Porque pasa muy rápido. O sea, Pasa muy rápido. Porque hay una hipermotilidad, porque ya lo ha dicho, ella ha explicado que pasa muy rápido. En ese momento hay los reflejos que se repiten y pasa corriendo. El tránsito está acelerado y como el tránsito está acelerado, no le da tiempo al colon para reabsorber los líquidos, entonces sale líquido. ¿Ok? Ahora sí, entonces mira cómo tienes que ir, ¿por qué? Entonces, bien, esa es la respuesta. ¿Por qué esto que estamos hablando, todo se da al examen?
Y es fácil, porque lo estamos diciendo, por favor, lo estamos diciendo, lo estamos remarcando una y otra vez. ¿Por qué la diarrea? ¿Por qué le haces esas cosas en esta paciente? Porque pues está aumentada pues la motilidad por los reflejos. Por eso se llama colon o intestino irritable, la misma cosa. ¿Por qué? Irritable, el tránsito intestinal está aumentado, ¿no? Por eso es, ¿ya? Bien. ¿Qué más? ¿Algo más quieres agregar, Vera? ¿Qué más quieres agregar? Podríamos decir que el complejo motor migratorio queda bloqueado. Entonces, ¿qué pasa ahí? El complejo migratorio queda bloqueado. A ver, no sé qué quieres decir, a ver, explícanos, porque lo que pasa es que a veces hay que, a lo mejor quieres decir, a ver, explícanos a todos qué quiere decir con eso de que queda bloqueado. El complejo motor migratorio se va a encargar de limpiar. Entonces, al haber todavía ahí proteínas en el intestino delgado, lo que va a ocasionar de que aumente la presión, ¿no? Y eso va a hacer de que la persona tenga diarrea. Porque al estar muy distendido, el cuerpo le estimula que bote prácticamente todo y se pueda relajar un poco. No entendí lo que quiere decir. Para ti, ¿cómo estará, Romina? ¿Cómo estará el complejo migratorio? Se supone que el complejo está presente sobre todo cuando quieres limpiar, ¿no? Eliminar los restos, ¿no es cierto? Pero acá, al contrario, acá ya no tienes nada por qué limpiar, porque está acelerado. Entonces, sí, no entendía bien lo que decía bloqueado, o sea, la palabra es un poco, a lo mejor no estás, a veces uno debe expresarse adecuadamente, pero no estaría bloqueado, ¿no? Está ahí está el complejo, pero mayormente no tiene que hacer porque más bien la ampolla está vacía, ¿no? Porque la paciente defeca una y otra vez, ¿no? Y está limpiando, más bien yo diría de manera acelerada, ¿no? ¿Es cierto? Sí, porque la persona justamente por eso se caracteriza este caso. A la larga, ya, ahora creo que está bien claro el caso, pero yo pregunto, sí, pero esta paciente desde hace 3 años, ¿no? Es una paciente súper crónica, ¿no? Aguda es una enfermedad de una semana, se considera hasta 15 días, pero esta tiene 3 años. Si queremos postular algo, en realidad, ¿qué es lo que le causó a esta paciente al final ese diagnóstico de sobrepoblación bacteriana? ¿Qué factores? Finalmente, ¿no? Si queremos sacar una conclusión de todo esto, finalmente, ¿cuál sería la conclusión de esta paciente? ¿Por qué esta paciente presenta este síndrome? ¿Alguien quiere postular? Creo que ya lo hemos hablado, no sé. ¿Alguien quiere postular por qué realmente esta paciente ha presentado este síndrome? Lamentablemente el estrés es muy malo, ¿no? Entonces, esta paciente ha tenido factores desencadenantes. Ya de por sí es ansiosa, pero además se agregó la muerte de mi esposo. Eso es hace 3 años. Da la impresión de que el estrés esto ha desencadenado, ¿no? Ese estrés disminuye la motilidad, ya lo dijeron por ahí. Entonces, facilita, no solamente eso, por favor, disminuye, baja las defensas, ya está comprobado.
aumenta el cortisol, disminuye la capacidad de reacción de los linfocitos, disminuye la actividad humoral de los linfocitos. Por eso se dice que el estrés es muy malo para las defensas. Ese estrés y esa baja de inmunidad, ojo, la baja de inmunidad por el estrés hace puede que las bacterias se establezcan fácilmente, ¿no? En un lugar en donde no deberían estar. Bajó el nivel, ¿no?, humoral, agregado a la hipomotilidad hace 3 años, desde hace 3 años. Solo que nadie lo descubrió, ¿no? Porque no le hicieron la prueba sino hasta el final, la prueba de la lactulosa, ¿no? La prueba de la lactulosa es la que al final da el diagnóstico. Y la tratan, ¿no? El tratamiento es con un antibiótico, ¿no? Entonces la paciente mejora notablemente, ¿no? Además ya la habían tratado también psicológicamente, ¿no? Se le puede dar ansiolíticos y todo, pero aquí el tratamiento clave es que disminuye la población bacteriana con lo que pasa todo, ¿no? Entonces, qué importante este caso, ¿no? Aquí hay el antecedente que hace 3 años esta paciente ha tenido un estrés enorme, ¿no? En aquella época probablemente poco a poco se han ido asentando las bacterias, pero que nadie la detectó, porque no le hicieron pues la prueba de la lactulosa. De tanto que la paciente ha estado con lo mismo, al final a alguien se le ocurre a lo mejor hay un síndrome de sobrepoblación bacteriana, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta respecto a este caso? ¿Algo más que quieran agregar? Dime. Doctora, también se mencionaba de un dolor que causaba excesivo, que era dolor tipo cólico. Sí. Ese dolor es causado porque, además de que estas fermentan lo que son carbohidratos, Las bacterias excesivas fermentan, ¿no?, diferentes nutrientes que llegan al intestino. Ya desde el intestino delgado comienza la fermentación, ¿no? Se supone que esas bacterias deben estar en el colon, donde se están formando ya las heces, ¿no? Ahí deben estar ubicadas, no en el intestino delgado. Estas bacterias en gran cantidad causan la fermentación de los alimentos y esta fermentación causa los gases, los gases son los que distienden el intestino delgado. y activan los mecanorreceptores. Activan los receptores, los mecanorreceptores que tú has dicho muy bien, que hay abundantes, ¿no? En la mucosa intestinal hay abundantes receptores que están captando, ¿no? Están captando los niveles químicos, ¿no? Están captando incluso hasta las bacterias, porque hay sensores tremendos, ¿no? Y para los productos de la bacteria, ¿no? Entonces, esta sobrepoblación bacteriana, al crear estos gases, distiende, ¿no? La paciente se queja del dolor. ¿Por qué? Porque hay receptores para el dolor, tú sabes, ¿no? En la mucosa del intestino, delgado y grueso, ¿no? En este caso, sobre todo del delgado, ¿no? Porque ahí está el problema. Esta sobrepoblación está causando, esos gases están, ¿no?, causando un estímulo exagerado a las terminaciones nerviosas libres del dolor, por eso el dolor aparece el dolor, ¿no? Por la fermentación de estas, ¿no? Entonces, ahí probablemente ya no solamente hay la flora buena, ¿no?, la benéfica, la Escherichia coli no patógena, ¿no?, sino que ya se van agregando, ya donde hay fermentación ya vienen otro tipo de bacterias, ¿no?, que se posan ahí. Eso te ocasiona justamente el mal aliento que habían dicho, por eso te sale el test de la lactulosa positiva. Se van agregando, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Están las bacterias no patógenas y las patógenas también, ¿no? Por eso esta paciente tenía tanta molestia. Eso es hace 3 años.
en todo este tiempo se han estado instalando las bacterias, ¿no? Y no hicieron el diagnóstico hasta que alguien sospechó y dijo, pero a lo mejor pues esta paciente tiene una sobrepoblación bacteriana. ¿Ya? Bien, algo más.